Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y, y el tema sobre el cual les quiero hablar hoy surge como consecuencia de una pregunta que hace un periodista en los programas en un programa de televisión. Un programa de televisión en el cual hace entrevistas a ciertas y determinadas personas con cierta trayectoria o conocidas. Y siempre termina las entrevistas con esta pregunta: ¿nos morimos y qué pasa? Y ahí uno se da cuenta que la gente, en general, la mayoría, no tiene conocimiento respecto de qué pasa después de la muerte. Y pone de manifiesto también de que hay algunos que son ateos, no creen en Dios y tienen una teoría respecto de lo que puede llegar a suceder. Otros son agnósticos y otros dicen ser cristianos, pero tienen una ignorancia total respecto de lo que sucede después de la muerte. Entonces, me pareció importante o interesante hacerle conocer a ustedes y a todo aquel que quiere escuchar o que nos escuche a través de las redes lo que dice la Biblia respecto de qué pasa después de la muerte. Y para eso me he basado, o voy a tomar como base, como punto de partida, un relato que hace el Señor, un relato del rico y de Lázaro, que están divididas las opiniones. Algunos dicen que es un relato real, que es un hecho real, otros dicen que es una parábola, pero lo más importante respecto de si es un hecho real o una parábola que quiere mostrar o impartir una enseñanza a través de ese relato, lo más importante es lo que nos deja, la enseñanza que nos deja. Entonces, las opiniones quedan al margen y sí rescatamos lo que Dios nos dice. Ese relato está en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era muy habitual en aquella época que el hombre rico subestimara, menospreciara al que no lo era y siempre mostraban ostentosamente su riqueza, ostentosamente esa riqueza que ella tenía. Entonces eso nos está contando la parábola o este relato, nos está contando de que había un hombre rico en esa condición. Y dice que había también un mendigo. O sea, digamos, en el otro extremo estaba el mendigo, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, el hombre rico hacía fiestas, hacía banquetes, y en la puerta siempre estaba un mendigo llamado Lázaro, que comía de las migajas que le tiraban de ese banquete. El versículo 21 nos dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, que su alimento era lo que le podría tirar como migaja el rico. Pero estaba en una condición tal que dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, para el rico era un ser despreciable, lleno de llagas. Los perros venían y lamían las llagas. Y el rico hacía su banquete.
El versículo 22 dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Jesús les está contando este relato a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de la época. Y para ellos era un ser despreciable el mendigo. Pero la primera sorpresa que se llevan en este relato es que vinieron los ángeles a buscar al espíritu de ese mendigo que había muerto. Pero también murió el rico, dice el relato, y fue sepultado. Y el rico fue sepultado con toda la pompa. Lázaro fue con los ángeles, el rico fue sepultado con toda la pompa de la riqueza que tenían. Y dice que fue al seno de Abraham el rico, y bueno, hay distintas opiniones sobre ese tema, pero en general existe la coincidencia que son los santos del Antiguo Testamento que están en el seno de Abraham, al lado de Abraham, por la morada, que es la morada de los justos. Están al lado de la Abraham, que era como el padre de la fe. ¿Por qué ellos se sorprendieron tanto cuando es llevado Lázaro por los ángeles? Porque existe un criterio, y ahora en estos tiempos, en muchos sectores religiosos, en muchas iglesias y en muchas religiones, de que la enfermedad y que la pobreza es una maldición. Y que por ende el que es pobre es porque no es aceptado por Dios. O que el que está enfermo no es aceptado por Dios. Al Dios de bondad, al Dios de misericordia, se lo quiere presentar o se lo presenta en muchas iglesias de esa manera. Y para otra gente, para mucha gente, la riqueza es sinónimo de bendición. Y no es así. Por ejemplo, los 3 amigos de Job, y le decía, si has perdido todos tus bienes es porque estás en pecado. Veían la riqueza o la posesión de bienes como algo que venía de Dios, que provenía de Dios, y que no necesariamente es así. Aquí lo que les está queriendo mostrar también Jesús a los fariseos es que, bueno, la riqueza no es síntoma de estar en Cristo, no es síntoma de salvación, ni tampoco es una bendición de Dios siempre. Puede que sí, puede que no. No es una vara para medir el grado de espiritualidad y el grado de salvación que tiene una persona. El hecho de su condición material. La condición material no da ninguna pauta de bendición. A veces sí, puede ser bendecido, puede ser un regalo de Dios, pero a veces no, y más aún cuando es mala vida. Esa creencia era una creencia ya antigua y que es muy conocida y muy arraigada, está muy arraigada en estos tiempos en muchas iglesias, que desprecian a las personas humildes porque consideran que no están bendecidas. En los mismos discípulos de Jesús, los mismos discípulos del Señor, cuando había un ciego de nacimiento, lo primero que le preguntaron al Señor, Rabí quiere decir maestro, ¿no? Le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, esto o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, consideraban que la ceguera o que la enfermedad era fruto de la maldición de Dios. Y Dios no es un Dios de maldición, Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que nos sana, que nos liberta, que trae vida y que quiere lo mejor de las vidas para nosotros. Y por eso, esa falsa enseñanza de considerar que la riqueza es sinónimo de bendición o que la pobreza es sinónimo de maldición,
es un error muy, muy grave de la iglesia. Y considerar que una enfermedad es fruto del pecado también es un error grave. Puede serlo como puede que no. En consecuencia, hasta nuestros tiempos se arraiga esa costumbre que privaba y que estaba en aquellos tiempos, en aquella época. Por eso, lo primero que les sorprende a los fariseos es cómo puede ser que a este mendigo lo vengan a buscar los ángeles del cielo cuando muere. Y al rico lo estamos enterrando y lo estamos sepultando entre nosotros. ¿Cómo puede ser? Eso los impactó realmente. Y después dice, y en el Hades, ya cuando estaban en el Hades es un lugar en donde van los muertos que no han recibido a Cristo, que no han aceptado a Cristo. Van a un lugar que es el Hades. El Hades alzó sus ojos estando en tormentos, el rico estaba en tormentos en el Hades, estaba siendo atormentado y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y de lejos lo vio a Lázaro, al mendigo que estaba junto a Abraham. O sea que no solo había sido llevado por los ángeles, sino también había sido recibido con la honra de estar al lado de Abraham. Para los fariseos era algo asombroso. El rico estaba en el Hades. Y el Hades, este es el primer concepto, la primera noción que le quiero dejar. Muchas veces en la Biblia escucharán o leerán, mejor dicho, leerán acerca del Hades y del Seol. El Seol y el Hades es un lugar en donde están aquellos que mueren, las almas o los espíritus de aquellos que han muerto y que no han recibido a Cristo. Esa es una primera respuesta. La primera respuesta, el que vive en comunión con el Señor, el que cambió de vida, el que recibió a Cristo va directo al paraíso, como el ladrón de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús, directo. Pero los que no aceptaron a Cristo, los que no viven a Cristo, van a un lugar que es el Hades, que no es el purgatorio porque el purgatorio no existe. Es el Hades, un lugar de espera para después que el juez, que sería Dios, es Dios, decida si van a ir al lago de fuego y azufre. O sea que es un lugar, el Hades, es un lugar de tensa espera para la decisión de aquel que es el juez supremo. Porque esa espera es tan tensa que cuando llegue el juicio final pueden ir a parar al lago de fuego, que es no el infierno, el lago de fuego y azufre. Es algo eterno, algo permanente, del que no se sale más. Pero no les voy a ir adelantando para ir viendo de a poco. Dice que en el Hades alzó sus ojos. O sea, en primer lugar, la persona que muere no queda inconsciente. Les vuelvo a repetir, si muere en Cristo, va al paraíso directo, que es el cielo. Si no conoce a Cristo, no aceptó a Cristo, no lo recibió a Cristo, va al Hades. Pero consciente, no pierde la conciencia. Y los tormentos que va a soportar en el Hades, los va a vivir realmente esperando ese juicio final. No está dormido el espíritu cuando una persona muere. Lázaro ejemplifica, fue al seno de Abraham,
ejemplifica a los redimidos, a los que fueron redimidos por Cristo, a los que estuvieron en Cristo, a los que vivieron un cambio de vida en Cristo, que obedecen a Cristo, que le sirven y le siguen a Él. Va al directo, como Lázaro. Y el rico muestra a los no redimidos. Estaba en el Hades, estaba sufriendo, esperando el juicio final. El versículo 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. El rico, la primera vez que pedía que tuvieran misericordia de él. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Porque Lázaro estaba en el cielo, para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. O sea, estaba atormentado y pedían que cuanto sea Lázaro le mojara la lengua con un poquito de agua. Imaginen ustedes el tormento que vivía, que lo llevó por primera vez a pedir misericordia porque reconocía su culpa y reconocía que merecía ese castigo. Antes lo veía Lázaro como insignificante y sabía, ahora se dio cuenta que había estado equivocado y ahora se daba cuenta que no iba a ser librado del infierno. Entonces por lo menos que me mojen la lengua con un poquito de agua. Porque el infierno también es eterno. El que entra no sale más. Y el cielo, y el que va al cielo, o el que tiene vida eterna junto a Dios, también no sale más. Esto quiere decir de que el infierno no es para corregir a una persona. La decisión se tomó en vida. En el infierno se recibe la penalidad. El infierno es punitivo y no correctivo. En el infierno no es para arrepentirse, porque ya no hay salida. La decisión hay que tomarla en vida. La muerte es el límite que indica a dónde voy a ir. Si morí en Cristo o no. Entonces, hablar del infierno es algo que no se predica, ni se habla. ¿Por qué? ¿Quién tiene que tener temor del infierno? Los que no están en Cristo. Y hay que hacerles ver la realidad. Hay que hacerles ver que el infierno existe, aunque muchos sostienen, muchos religiosos sostienen que no existe. Existe. Existe y es fuego eterno para siempre. Porque las malas actitudes en el infierno no cambian. Al contrario, tienen mayor resentimiento los que están en ese lugar. Porque no son enviados al infierno para que cambien, son enviados al infierno para que sufran la penalidad que le corresponde por no haber aceptado a aquel que vino a salvarlos, a aquel que vino a redimirlos. No es la vida espiritual, no es chacota. Está en juego toda una eternidad, al cielo o al infierno, al tormento permanente o al gozo permanente junto a Dios. ¿Y por qué las iglesias no predican sobre el infierno?
¿Por qué ocultan? ¿Por qué se miente? Jesús habló muchas veces del infierno. Y nosotros estamos obligados a transmitir lo que nos enseñó Jesús. Y no se predica del infierno porque a veces se piensa que la gente se va a ir. Y bueno, y hay algunos que prefieren una ganancia material antes que transmitir la verdad. Y yo creo que la gente, el pueblo en general, todos los que oyen la palabra de Dios, lo que están necesitando es que le digan la verdad. Porque la gente está harta de mentiras. A veces la verdad es cruel y es dura. Porque no siempre la verdad es la que trae o es lo que nosotros deseamos. A veces es dura, pero hay que conocer la verdad. O por lo menos de nuestra parte, de nuestro lado, tenemos la obligación de transmitir la verdad. El versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vos viviste una vida de abundancia, te jactaste de esa abundancia, atormentaste a este mendigo, a este Lázaro, que sufrió esperando tus migajas. Ahora te toca a vos el tormento y a él le toca la vida, que es o que significa estar junto a Dios. O sea que las esperanzas de que le mojen la punta de la lengua con el dedo, con un poquito de agua, se esfumaron. Ni eso tenía acceso, ni eso podía hacer. Y en cambio, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste, le dijo hijo porque era descendiente del pueblo judío, por herencia o por sangre, era hijo, pero lo rechazó Jesús. Como lo rechazó todo el pueblo. Como lo rechaza el mundo hoy. Y nosotros tenemos que decirle la verdad. Y tenemos que decirle que el que rechaza la salvación de Cristo, rechaza la vida eterna junto a Dios, pero va a tener vida eterna o una no vida, sino una eternidad de tormento en el infierno. En el Hades primero y después en el lago de fuego y azufre. Y que no se pierde la conciencia. No estamos muertos. Sabemos todo lo que nos sucede. Aquí el rico sabía todo lo que le sucedía. Sentía todo el dolor y todo el tormento. Toda su vida de arrogancia, de placer, toda su vida de subestimación se acabó cuando estaba a la puerta o cuando estaba ya dentro del infierno. Ahora tenía que soportar las consecuencias y nadie podía ayudarlo. Quizás el mendigo, quizás hubiese querido, hubiese preferido ir mojar, acceder a ese pedido de mojar con agua la lengua, pero no podía. No podía ayudarlo porque no se podía pasar de un lado al otro. El que va al cielo no puede pasar al infierno. Es vida eterna, es para siempre. Y el que va al Hades tampoco puede pasar al cielo. La decisión ya está tomada en vida. El versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que
los que quisieran pasar de aquí a vosotros, eso le decía, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. No se puede pasar, ya está decidida, está juzgado el futuro. Por eso es tan trascendente lo que hacemos en vida. Entonces la primera respuesta es, y bueno, nos morimos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Depende de la condición en que nos morimos. O nuestro espíritu va al cielo, al paraíso, o va al Hades, al tormento, por haber estado alejados de Dios. Entonces le dice el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tengo 5 hermanos, vayan a decirle esto que no sabían, esto que los predicadores no lo hacen conocer, esto que no se predica, que no se transmiten, vayan a decirle que este es un lugar de tormento, que decidan ahora y que decidan bien. Pero no pudieron. Una vez que ya está determinado el lugar o destino final, ya no hay forma ni de avisarle a nadie, ni de pasar de un lugar al otro. Ya no hay forma de arrepentirse. La muerte fijó el destino permanente, o a un lado o al otro. Nadie puede escapar del infierno y nadie del cielo puede ir al infierno. Entonces, y no se transmite, y no se predica, y no se hace conocer acerca de la verdad del infierno, porque el infierno es tormento, es agonía. Y en las iglesias a veces se quiere predicar cosas lindas, aunque se mienta. Y yo creo que las cosas lindas que se deben predicar en la iglesia son las que son verdad. Esas son las cosas lindas. Y la verdad es que es un lugar de tormento, de agonía. Es un fuego eterno, que no quema, que no consume, pero sí que atormenta. Mejor dicho, no se consume, sí quema. No se consume, pero quema. Y no consume a aquellos que están allí, pero los quema atormentándolos permanentemente. El Evangelio de Marcos lo define que es un lugar en donde el gusano de ellos no muere. Marcos 9:48. O sea, el que se fue allí no se muere, es atormentado eternamente y no está inconsciente, está bien consciente de ese tormento. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que es muy clarita la palabra de Dios. O vamos a un lado o vamos a otro. Nos jugamos el futuro. Nos jugamos la eternidad. Por las decisiones que tenemos mientras estamos con vida. Y el Señor nos dice, bueno, vos decidís. Es una libre decisión. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Cada uno de nosotros. Yo no puedo decidir por ustedes. Son ustedes los que tienen que decidir. No puedo.
Son ustedes los que tienen que decidir. Soy yo el que tengo que decidir. Somos nosotros los que tenemos que decidir. ¿Estamos en Cristo o no? ¿Vamos a vida eterna o vamos a un lugar de vergüenza y confusión perpetua? Y el que va al infierno tiene odio, tiene desprecio por los demás, porque no es que se arrepiente, no es que se considera culpable y se llena de resentimiento. Y la culpa va a estar en ellos toda la vida, porque se van a sentir abandonados y desterrados fuera de la presencia de Dios. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses 1:9. Y con la posibilidad de que el destino final sea el lloro y el crujir de dientes. No hay esperanza. No hay reposo de alivio no hay alivio para aquel que va al Hades. No tienen reposo ni de día ni de noche. Es una sentencia eterna. ¿Cómo la iglesia no predica estas cosas? Y es duro. Sí, claro que es duro. Es duro para aquel que no está en Cristo. Pero es bueno que conozca la verdad para que pueda decidir bien. Porque lo que está en juego es grande, es una sentencia eterna, es un castigo que no termina. El fuego del infierno es insaciable y nunca deja de arder, dice Mateo 3:12. Les doy la cita bíblica y no entro a analizarlo para que no sea tan largo. Es eterno, Mateo 18:8. Hay infinidad de citas bíblicas que hablan del infierno. ¿Por qué la iglesia no habla del infierno? El 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lo que pasa es que nosotros no queremos oír. No queremos escuchar verdades, queremos escuchar cosas lindas. Aunque sean mentiras. Aunque sean promesas mentirosas. Nuestra misión es transmitir verdades. Por eso, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Oigan a Moisés, oigan a los profetas, oigan a los predicadores, oigan la palabra de Dios. Escuchen, conozcan, sepan, aprendan para saber qué decisión van a tomar. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Anda a predicarle a los cinco hermanos para que no vengan aquí. Bueno, que escuchen la palabra de Dios. Que escuchen a Moisés, que escuchen a los profetas, que escuchen lo que Dios dice. Y esa es la misión nuestra, hacer conocer lo que Dios dice. Para que haya arrepentimiento, porque no hay otra forma de entrar en el reino de los cielos si no hay arrepentimiento. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de Dios, aunque venga uno a predicarle, aunque venga uno que se levante de los muertos y que le haga conocer la verdad de Dios, tampoco se van a convencer, porque están empecinados en no escuchar y en no creer. Pero bueno, pero por lo menos tuvieron conocimiento de la verdad. Entonces, al morir hay solo dos destinos. Solo dos destinos. Un destino glorioso en el cielo o un destino infeliz en el infierno.
¿Por qué se evita hablar del infierno? Porque no solo es para los grandes pecadores o para los que niegan a Dios, es también para aquellos que están alejados de Dios. Y es también para los cristianos que no quieren cambiar de vida, porque la vida cristiana es cambio de vida. Y porque también hay cristianos que lo toman como, bueno, dirán, los cristianos son salvos, soy salvo porque soy cristiano. Y bueno, pero ¿estás cerca de Dios o no? El hecho de escuchar la palabra y de ir al templo y después salís y haces la vida loca. Y bueno, no significa que ya tenés la salvación segura. Por haber levantado las manos, no es seguro. Entonces, escuchemos todo este tipo de cosas y veamos qué decisiones tomamos en nuestras vidas, de qué manera vamos a vivir nuestra vida cristiana. Jesús habló muchísimo del infierno. Es eterno y es consciente. A tal punto que aquellos que van a ser enviados al lago de fuego y azufre es el diablo y los ángeles. También van a ir allí en el juicio final. ¿Y saben qué? Cuando vayan allí, muchos se van a sorprender. Muchos. Es lo que dice la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre predicamos. Y en tu nombre tocamos la música. Y en tu nombre trabajamos para Dios. Y entonces les declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa. Yo que creí que estaba seguro en el camino al cielo. Qué sorpresa. El Señor me dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos se sorprenderán. Tomemos la vida espiritual en serio. Tomemos la vida en serio. Y más aún la vida espiritual, porque tiene eternidad en un lado o en otro. Y hay otra cita más que dice Lucas 13:25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezáis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Ay, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, ten misericordia. No nos desconozcas cuando llamemos a la puerta para entrar en tu reino. No nos digas, no sé de dónde sois. Quiero estar en ti. Quiero estar contigo. Por eso lo tenemos que decir en vida. Tenemos que cambiar de prioridades. Tenemos que cambiar de prioridades. Porque lo más importante es nuestra vida eterna. Bueno, y para redondear la respuesta que nos da la Biblia a esta pregunta que les enuncié al principio, quiero recordarles lo que ya sabemos de que el hombre es una trinidad, es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, no vamos a entrar a analizar en qué consiste el espíritu, el alma y el cuerpo porque no es el objeto de este estudio. Pero recuerden eso. ¿Y dónde va el espíritu cuando alguien muere? ¿Dónde va el espíritu?
como les decía hace un rato, el que se muere en Cristo, abrazado al Señor, en comunión con Él, va al paraíso, que es sinónimo de cielo. Los que han sido justos, los que han sido justificados, van directo a la presencia de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿y después de la muerte qué produce o qué hay o qué sucede? Y la respuesta es esa. El que muere en Cristo va al paraíso, va directo al cielo. El que no muere en Cristo, el que no aceptó la justificación del Señor, va al Seol o al Hades, que son sinónimos. Ese lugar es un lugar temporal donde están las almas de los incrédulos por un tiempo, en espera del juicio del gran trono blanco. No es el infierno todavía, es un lugar de castigo eterno hasta que llegue el juicio final. Lo que les decía, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón de la cruz le dijo el Señor, lo cual nos enseña de que se va directo al cielo si estás en Cristo, sino directo al Hades, los que no están en Cristo. Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar en Cristo. El que parte está en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso respecto del espíritu. ¿Y dónde va el cuerpo? ¿Dónde va el cuerpo? El cuerpo con la sepultura vuelve al polvo. Ya sea que es sepultado, ya sea que muere en el mar, ya sea que alguien muere en una explosión. El cuerpo desaparece o va al sepulcro, no desaparece, va al sepulcro. O bien es cremado, en fin, hay distintas alternativas. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Volvemos a la tierra y de allí nos va a rescatar el Señor. Entonces, el cuerpo vuelve a la tierra, pero ese cuerpo va a resucitar. Todos resucitan. Uno en un tiempo y otro en otro tiempo. Aquellos que han estado con el Señor resucitarán cuando Él venga a arrebatar a su iglesia en el arrebatamiento. Aquellos que el Señor decida llevarlos también cuando Él venga por segunda vez, especialmente los muertos del Antiguo Testamento. En cambio, los que no murieron en Cristo van a ser resucitados en el juicio final. El cuerpo va a ser resucitado y se va a unir al espíritu. En el juicio final para condenación, para ir al lago de fuego y azufre en forma definitiva. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, que los que son condenados son decididamente después, por juicios declarados, ir junto a la bestia y junto al falso profeta, y junto al diablo, al lago de fuego y azufre. Entonces, no es que cuando alguien muere, queda inconsciente y no sabe nada de lo que está ocurriendo. No, estás consciente.
O estás en el Hades o estás en el cielo, en el espíritu. Y el cuerpo resucita. En algún momento resucita también para ir junto al Señor o para ser atormentado permanentemente en el infierno. Entonces, morimos y ¿qué pasa? Y puede pasar todas estas cosas. Depende de la decisión que hemos tomado en vida. Por eso la iglesia debería tener una motivación con esto más que grande, más que elevada, para hacer una difusión del Evangelio, para hacer conocer el Evangelio, para transmitir el Evangelio, para transmitir estas verdades. Pero fíjense que aún aquellos que son predicadores no quieren transmitir estas verdades, y porque sí, bueno, hay gente que se levanta y se va, y sí, no es lindo, pero es la verdad. Cosa de que tomemos correcta decisión y nosotros poder tener la conciencia limpia ante Dios de decir, bueno, Señor, hicimos lo que tú nos mandaste. La decisión después es de cada uno. Pero la decisión se toma en vida. Sí, pero me quedan varios años porque yo soy joven todavía. Eso nunca se sabe. Asegúrate ahora. No sabes qué pasa mañana. Ojalá todos vivamos mucho tiempo, pero la juventud no es garantía de vivir mucho tiempo. No es certeza. La vida depende de Dios. Por ende, la decisión hay que tomarla hoy. Hoy. No digo ayer porque ayer ya pasó. Ahora. Ya. ¿Vas a seguir haciendo tu vida como vos querés? ¿O vas a seguir en Cristo esperando ser redimido por Él y que Él te lleve? Iglesia, son tiempos duros, difíciles, pero también son tiempos de definición. Ninguno tenemos comprada la vida, ni los más viejos ni los más jóvenes. Y después de la muerte, ya no hay retorno. El alma, o el espíritu y el cuerpo ya tienen un destino final que vos lo determinaste antes de morir. Que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones en esta vida. Amén.